Hola familia, hoy vamos a dedicar este nuevo video a un tema que ya tratamos en nuestro canal, la sarna o escabiosis. Es tan importante y hay tantas dudas con él que hemos querido aclarar ciertas cuestiones, sobre todo con el tratamiento. Los padres continuamente llegan a la consulta refiriendo que no se les quita la escabiosis y esto, créanme, se ha convertido en algo tan frecuente que preocupa. Vamos a ver entonces, primero, ¿por qué fracasa el tratamiento de la escabiosis? ¿Por qué no se curan los niños y se mantienen con síntomas por meses, Lori, cuando realmente deberían curar en 1 o 2 semanas? Vamos con el tema. Somos pediatras a tu alcance. La sarna realmente puede ser muy difícil de detectar y condiciona una enfermedad cutánea, o sea, de la piel, que produce una gran picazón e inflamación. Y quiero aclarar algo, Lori, que realmente hay un concepto que no está bien claro en las personas que acuden a nuestras consultas. Creen que esta enfermedad de la escabiosis es propio de personas con muy mala higiene. Para nada. No crean que solamente afectan a las personas que tienen poca higiene. Puede afectar a cualquier persona de cualquier raza, edad o grado de higiene personal. Las personas que mantienen una buena higiene personal pueden estar infectados, Lori, por el ácaro de la sarna y sin embargo estar hasta casi un mes sin presentar síntomas molestos de la enfermedad, como por ejemplo el más clásico, que es el de la picazón. Y ahora vamos con el minuto de curiosidades. Y es que hay muchas dudas sobre quién provoca la escabiosis. Es que muchos pacientes nos dicen que creen que es un bichito, algo así visible como una garrapata. Y para nada, es un parásito microscópico llamado ácaro, una pequeña criaturita de 8 patas y cuerpo redondo que penetra en la piel y no hace un surco como hiciera un campesino en la tierra, sino un túnel. Y allí deposita sus huevos. Incluso puede estar vivo o muerto y provocar inflamación. Al cabo de los 20 días salen las larvas que luego se convierten en ácaros adultos. Ahora es importante que sepan en qué parte del cuerpo ocurre esto con más frecuencia. En primer lugar está la cara interna de las muñecas. Ahí vamos a ver muchas lesioncitas en nuestros niños. En segundo lugar, el costado de los dedos. En tercer lugar, el abdomen, sobre todo aquí en las caderitas y en las axilas. Y en cuarto lugar están las nalgas, los muslos y el área genital. En estas zonas aparecen las lesiones de la sarna que les explicamos en el video anterior sobre este tema y aquí se los vamos a estar dejando. Pueden ir a verlo, se los recomendamos. Ahora fíjense bien, con estas lesiones características y en las zonas que anteriormente les mencionábamos, una picazón intensa sobre todo en las noches, y eso es importante a mí que lo conozcan, y varios miembros en la familia con los mismos síntomas. Amén, no hay dudas, es una escabiosis y en cuanto más pronto se trate, más rápido se cura. Sí, con un diagnóstico preciso, la sarna no debe pasar de un malestar temporal de pocos días de duración con un tratamiento específico. Ahora, lo que pasan, 2 cosas que queremos compartir con ustedes y que es un dato interesante. Primero, los pacientes, las mamás sobre todo, se resisten a creer que lo que verdaderamente tienen sus hijos es la enfermedad de la escabiosis. Están pensando que quizás es una enfermedad alérgica de cualquier otra naturaleza, pero no una escabiosis. Eso retrasa el diagnóstico y por ende un tratamiento adecuado que pueda corregir la enfermedad. Y en segundo lugar, les comentábamos que es muy frecuente que los padres se quejen de que no mejoren sus niños o que lo hagan por muy poco tiempo y que en unos días comienzan los síntomas nuevamente. Por esto vamos a estar comentándole, vamos a repasar y también actualizar el tratamiento de la escabiosis en este video y así estaremos viendo cuáles son, fíjense bien, cuáles son las posibles causas de fallas del tratamiento. Primeramente hay que saber, escuchen, que hay medidas tanto generales como específicas. ¿Cuáles serían las medidas generales? En primer lugar está el tratamiento simultáneo de todos los contactos del paciente que esté enfermo, aunque no tengan síntomas. Y aquí está, Ahmed, la primera causa de fallo terapéutico. A veces si no nos vemos lesiones o no tenemos picazón, no hacemos el tratamiento junto con el niño y esto provoca que nuestro bebé no se cure, porque sí tenemos la escabiosis y lo que estamos haciendo es reinfestándolo constantemente.
En segundo lugar, es importante aclarar que se recomienda tratar las infecciones que están asociadas. En ocasiones, quiero decirle que conjuntamente con la escabiosis están concomitando otras enfermedades, como por ejemplo las infecciones bacterianas que están sobre la piel, que han sido provocadas, ya lo hemos visto en videos anteriores, por el estafilococo, por el estreptococo, algunas bacterias que se añaden al proceso de la escabiosis y que se nos hace necesario, primero que todo, antes de tratar la escabiosis como tal, tratar estas infecciones bacterianas. En este caso, que aparezcan las infecciones bacterianas, hay que tratarla de 7 a 10 días con un tratamiento antibiótico y luego comenzar el tratamiento tópico o sistémico de la escabiosis. En tercer lugar, quiero que sepan que la picazón puede persistir por varias semanas, Ahmed, después del tratamiento. De 6 a 8 semanas, dicen algunos. Ajá, y esto no significa que aún estemos enfermos, para nada. Estamos curados, por lo tanto no es necesario repetir los tratamientos porque lejos de ayudar, perjudican al niño porque le provocan una irritación de la piel y una inflamación que no estaba. En estos casos, solo con cremas hidratantes y el uso de antihistamínicos se resuelve la situación. En cuarto lugar está la ropa de cama y de uso personal. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, debemos lavarla con agua caliente y plancharla. Y si no se puede, por supuesto, por las características del tejido, pues ponemos todas esas ropas en una bolsa plástica sellada de 7 a 10 días. Porque el parásito, escuchen esto, que es otra curiosidad, muere por falta de oxígeno. Siempre le digo a las mamás en mis consultas que el ácaro muere ante estas 3 condiciones. Primero, las temperaturas elevadas. Segundo, la aplicación del tratamiento específico para la escabiosis. Y en tercero, con la falta de oxígeno. Ahora vamos a la parte más complicada del tratamiento, el tratamiento médico, y por supuesto también es la mayor causa del fallo terapéutico. La aplicación de estos medicamentos, de estos fármacos tópicos, dígase cremas o lociones, deben de hacerse en todo el cuerpo, desde el cuello hacia abajo, y en el niño pequeño, menor de 2 años, se incluye hasta la cabecita. Siempre digo, generalmente, que tratemos de no dejar piel sana en el tratamiento o piel aparentemente sana a la hora de aplicar estos medicamentos. Esto es mejor hacerlo después del baño y durante 3 noches seguidas, y a los 7 días debe repetirse un nuevo ciclo, pues no hay tratamiento específico para los huevecillos del parásito. Cuando no hacemos así el tratamiento, Lori, la escabiosis no se cura, pues no matamos definitivamente el parásito. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que específicamente podemos utilizar? Porque hasta aquí, Lori, hemos estado mencionando muchas medidas generales, pero ha llegado el momento que quizás esperabas. Vamos a mencionar los medicamentos que podemos utilizar específicamente para curar la escabiosis. Están, en primer lugar, las permetrinas, las cremas de al 5%, que actualmente se considera la mejor alternativa terapéutica en niños y adolescentes. En segundo lugar, podemos mencionar el lindano, que solamente lo mencionamos porque está en el mercado, pero no es el que preferimos porque no se recomienda por su alto efecto neurotóxico, es decir, que influye sobre el sistema nervioso central y preferimos entonces no usarlo. Y en tercer lugar, podemos estar mencionando las vaselinas azufradas. Miren, que en nuestro medio, en particular en esta crisis que hemos estado, en esta epidemia que hemos estado enfrentando de escabiosis, la hemos usado con muy buenos resultados y es de elección en las embarazadas, en lactantes y en recién nacidos. Fíjense si la vaselina azufrada ha sido eficiente, que estudios han demostrado una eficacia de un 71%. Y por último está el benzoato de bencilo, que se puede indicar, pero con precaución, pues provoca irritación en pieles sensibles y cuando entra en contacto con las mucosas. Por eso preferimos no usarlo en niños pequeños. Bueno, me estuvo hablando de los tratamientos tópicos, que a modo de resumen y de una forma práctica y más entendible, pues nosotros preferimos quedarnos con la permetrina y la vaselina azufrada como tratamientos de elección. Pero también están los tratamientos orales y ahí está la ivermectina con excelentes resultados. Quiero que sepan que es una alternativa de tratamiento muy segura, muy efectiva y además su administración es más sencilla que los tratamientos tópicos, por supuesto, porque es oral. En estudios que se han hecho, fíjense qué interesante esto, han demostrado una efectividad similar frente al ácaro, la ivermectina y la permetrina tópica.
Sin embargo, el tratamiento con ivermectina tiene la ventaja. ¿Por qué? Porque es más fácil de aplicar y se emplea una sola dosis que se repite a la semana siguiente. Fíjense que es fácil, Qué cómodo. ¿no? Qué cómodo. Por lo tanto, las probabilidades de fallo terapéutico son mínimas. El único inconveniente, y esto es importante que lo sepan, amén, es que la ivermectina no se debe dar en embarazadas, ni en periodos de lactancia materna, ni en niños menores de 15 kilogramos de peso. La elección de uno de estos tratamientos, ya sea tópico u oral, para la cura de la escabiosis, depende de cada paciente. Hay que particularizar. Hay, por ejemplo, el tiempo que lleve con la enfermedad, de los tratamientos recibidos con anterioridad, de si hay otras enfermedades asociadas y, por supuesto, del entorno social. En resumen, con un tratamiento específico adecuado y el cumplimiento de las medidas generales que le hemos comentado, las probabilidades del fracaso del tratamiento son pequeñísimas. Entonces, habremos curado la escabiosis en nuestros niños. Ya hemos llegado al final de este video. Esperamos que haya sido muy útil esta información y si no tienen a nadie de la familia con esta enfermedad, pues entonces compártelo con amigos porque quizás, fíjense, los pueden ayudar junto con nosotros a tratar bien este bebé y a evitar los fracasos terapéuticos tan temidos por los padres y por nosotros los médicos. Suscríbete a nuestro canal, activa la notificación para poder vernos nuevamente en otro video de Pediatras a tu alcance. Dios les bendiga.